Un cordial saludo para todas y para todos. Quiero, en nombre de CADTM AINA, que es CADTM Ayala Nuestra América, dar un cordialísimo saludo a todas las personas que desde hace más de 2 meses vienen asistiendo y vienen participando, así sea posteriormente a las charlas que las reproducen y las discuten en sus organizaciones. Hemos venido ejecutando una escuela sobre el tema de la deuda, que es un tema bastante complejo para algunas organizaciones y queremos desde CADTM, Abyayala Nuestra América, queremos que sea un tema accesible, un tema que todas las organizaciones populares, todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, ambientales, etcétera, de mujeres, de estudiantes, que toda la humanidad, queremos que todo el planeta hable del tema deuda porque afecta directa o transversalmente la vida. Y por ello es tan importante entonces, creo que la gente se conecte, que participe y por ello también tenemos que dar un agradecimiento muy grande a todos los hombres y mujeres que están haciendo el gran esfuerzo por conectarse, por participar de estas actividades. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con todo el marco jurídico de la deuda, porque la deuda, el tema de las consecuencias catastróficas que genera la deuda, que ha sido denominada también una cadena de opresión por parte de los países de la élite del poder económico, los países del imperio económico, etcétera, para subyugar a los pueblos empobrecidos. Sencillamente, esa lucha no es un embeleco de los pueblos, es una lucha que se ha venido fortaleciendo y que ya tiene incluso un marco jurídico muy amplio, tanto en lo que es la concepción del análisis de la deuda como tal, como también en la resistencia que se puede hacer desde las organizaciones sociales populares, como son las veedurías ciudadanas, como son las auditorías, entre otras. Entonces, el día de hoy para eso hemos invitado al compañero Ramiro Chimuris. Ramiro Chimuris es un jurista uruguayo, es ante todo, más que un profesional que lo es, más que un ser humano maravilloso que también lo es un dirigente político y popular en Uruguay y a nivel internacional. El compañero Ramiro Chimuris es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y actualmente preside la Red Internacional de Cátedras e Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública. Cuenta con experiencia en Derecho, Economía y Educación. Investiga sobre temas como el funcionamiento del derecho internacional, los tratados internacionales, los derechos humanos, la deuda pública y las auditorías. En economía, se ha especializado en economía política, internacional y solidaria, así como en imperialismo, financiarización y neocolonialismo. En ciencias sociales, investiga sobre políticas públicas, filosofía y educación. Y en ciencia, tecnología e innovación sobre nanotecnología y propiedad intelectual. Es profesor de la Cátedra Libre de Deuda Externa en Argentina, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la cátedra y es coordinado por el profesor Miguel Ángel Espeche Gil desde el 2005. Es profesor de los cursos de pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en esa universidad. En la Universidad Nacional de Colombia también ha tenido una relación muy importante, impartió clases en los programas de pre y posgrado en el 2015, ha cursado en los cursos de Derecho Agrario en el 2017, bajo la dirección del profesor Daniel Liberos Caicedo. Fue profesor en el curso sobre deuda pública, tratados internacionales, derechos humanos, por la construcción de un nuevo paradigma jurídico. En el panorama de la educación continua, también ha trabajado en las escuelas de posgrado en las facultades de Derecho en la Universidad de la República del Uruguay y otra cantidad de actividades que también ha desarrollado en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Sapienza en Italia. Impartió el curso constitucional bajo la dirección del profesor Claudio Di Fiore en el 2017, profesor colaborador de la Universidad Campania en Santa María Capua Vetere en Italia, en los cursos de los profesores
Francesco Cettino y Salvatore D'Acunto, economía política, etcétera. Profesor visitante en el Centro de Pensamiento sobre Política Fiscal de la Universidad Nacional. Ha trabajado en Brasil también, en la Universidad Federal de Minas de Garay, que es dirigido por el profesor Antonio Gómez. Y en el 2018 es profesor visitante de la disciplina de Economía Política y Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Campiña, en Italia. En el 2019, colaborador extranjero del Grupo de Derecho Laboral y Tesorería Social Crítica del Programa de Derecho Público de la Universidad Federal de Pernambuco en 2018, coordinador del Grupo Internacional de Estudios e Investigación en Derecho, Economía y Finanzas Públicas en Belo Horizonte en el 2021, colaborador extranjero en el Grupo de Estudio e Investigación en Derecho, Economía y Filosofía en la Universidad Católica de Minas de Garay, bajo la dirección del profesor Giovanni Clark, colaborador extranjero en el Grupo de Investigación y Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Economía Popular y Desarrollo Solidaria y Desarrollo Local Solidario en el área de Economía de la Universidad Estatal de Feira de Santana, bajo la supervisión del profesor José Raimundo Olivera. En fin, continúa mucho más, y finalizo diciendo que en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Alagoas, bajo la dirección del profesor Alessandra Maccioni, en el 2021, fue investigador extranjero en el Grupo de Investigación del Centro de Estudios e Investigación. Ha hecho parte también de la red CADTM, ha participado con otras redes y organizaciones sobre que estudian y trabajan y luchan contra el endeudamiento espurio. Participó en la auditoría de la deuda en Ecuador. Tuvo relación directa con los que intervinieron en la auditoría en Grecia, etcétera, etcétera. Pero ante todo, Ramiro es un compañero que, como todos nosotros, es un gran activista social. Entonces, compañero Ramiro, lo dejo para que, por favor, un tiempo que usted mismo estime, entre media hora, 40 minutos, haga una exposición sobre cuál es la importancia del marco jurídico que se ha venido construyendo y cuáles son las implicaciones en beneficio de los movimientos sociales y en la lucha contra el endeudamiento espurio y contra la deuda como cadena de opresión de los pueblos. Muchas gracias, Ramiro, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estén, de dónde lo puedan ver a esta grabación o los que están en vivo. Gracias al compañero William, a la compañera Mónica y a los aquí presentes. William, una cosa, ¿usted está seguro que yo hice todo eso que usted dijo? No me conteste, no me conteste. No, hágame el favor, no me conteste. Me tomo esa libertad porque nos conocemos hace muchos años con William, participamos de muchas actividades. Y bueno, lo más fundamental es siempre de los pueblos, siempre desde abajo, no desde arriba. Los de arriba están ocupados en otras cosas. Para nosotros, el sistema de la deuda es un sistema de dominación político a escala planetaria. Entonces, empezamos con esa pequeña definición, pero creo que engloba muchas de los marcos de donde vamos a hablar. Y de donde vamos a hablar, siempre me gusta decir de cuál es el marco categorial, dentro de qué panorama nos vamos a mover, desde qué sistema político nos vamos a mover. O sea, estamos analizando en el mundo que nos toca hoy el sistema capitalista y las consecuencias que tiene el sistema de la deuda dentro del sistema capitalista. Entonces, la deuda es un sistema de dominación política, es un sistema de opresión hacia los pueblos, es una clara violación de los derechos humanos, como la economía puede ser un arma utilizada a favor o en contra de los distintos grupos, de las distintas clases, de los distintos intereses. La deuda también podría ser, metafóricamente, una bala de esa arma de dominación. Porque para nosotros la deuda mata literalmente, mata prácticamente, y la deuda es una cuestión de vida o de muerte.
Entonces, anualmente hay muchas formas de exterminio, muchas formas de esclavitud. Una de las formas de esclavitud, de dominio, es la deuda. Y cuando no hay dinero para las políticas sociales, cuando no hay dinero para salud, educación, vivienda, se está afectando la vida, se está afectando los derechos humanos, se está afectando la dignidad de las personas. Entonces, muchas veces se nos dice, no, nuestros países no tienen dinero para políticas públicas, pero sí tienen dinero para pagar deudas externas o deudas públicas. Incluso nosotros ya desde la década de los 90 no llamamos más de deuda externa. Antes decíamos deudas externas, ahora decimos deudas públicas, externas e internas. ¿Por qué? Nos encontramos que dentro de los mecanismos de metamorfosis de la deuda, muchas veces las deudas privadas son transformadas en deudas públicas y luego en deudas externas. Entonces, siempre hablamos de deudas públicas, externas e internas. Esa es una primera definición importante porque cuando analizamos, por ejemplo, en la década de los 90, América Latina tiene una gran conversión de la deuda externa en deudas privadas y después en deudas externas. Un mecanismo de endeudamiento orquestado y planificado desde Washington y sus bancos. Entonces, esos mecanismos son importantes colocarlos y son importantes entenderlos para tratar de hacer las resistencias adecuadas o utilizar los mecanismos de luchas pertinentes. El derecho en sí siempre ha estado, la mayoría de las veces, a favor de los poderosos, no de los más débiles. Pero nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tienen a nuestro alcance. Y dentro de las herramientas también tenemos que conocerlas, saber qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar, pero no hay derecho que valga si no hay lucha y si no hay resistencia organizada. En materia de deuda, digamos, primera cosa que si vamos a los antecedentes de deuda tenemos más de 5.000 años de historias. ¿Ya? Parte de esas historias han quedado grabadas en las arcillas que se encontraron en distintos pueblos de la Mesopotamia, donde ya explicaban cómo eran los sistemas de endeudamiento. O sea, más de 5.000 años de historias de endeudamiento. Siempre la deuda es una relación de poder entre un poderoso y un débil. Y en la Mesopotamia tenemos ejemplos de algún rey, Ucaragina, por ejemplo, 2.500 años antes de Cristo, que en algún momento va a abolir y anular las deudas. O sea, la esclavitud por deuda, que ya estaba en esa época. Directamente, este rey, frente a una gran sequía, donde no había para cultivar, digamos, absolutamente nada, y no había dinero tampoco para mantener los ejércitos, condona o anula, que son dos mecanismos distintos, pero anula las deudas de su pueblo y construye una gran represa. Esto es aproximadamente en el 2500 a.C. Un ejemplo de cómo, frente a determinadas circunstancias de esclavitud, digamos, este rey anula las deudas. También, si vamos al tema del cristianismo y sobre todo del jubileo cristiano, del perdón de las deudas, justamente hay un periodo de perdón de deudas. Y cómo es importante las palabras, porque para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por ejemplo, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Eso era así en el latín, eso era así en todas partes del mundo, pero en la década de los 80, para América Latina, solo para América Latina, se pasó de las deudas por ofensa. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el argumento era que ese cambio era porque ofensa es una deuda moral. Entonces dice, no cambió porque es una deuda moral. Sin embargo, toda la arquitectura de la Biblia, de los Antiguos Testamentos y del resto de la propia Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para el resto de los fieles fuera de América Latina siguió diciendo deudas. Estoy diciendo esto porque el lenguaje es una forma de dominación.
Y también, desde el punto de vista cristiano, en este caso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana cambió esa dominación para América Latina y nunca fue modificado. Casualmente, en la década de los 80 es lo que se conoce como el periodo de la deuda o del crecimiento de la deuda. Las cifras siempre no, son difíciles de recordar y difíciles de manejar y difíciles de dimensionar. Porque si yo le digo un monto, ustedes me van a decir cuántos salarios son, cuántas escuelas se pueden construir con eso, cuántas comidas se pueden servir, en fin. Pero para tener una idea, a mediados de los 70, la deuda externa de América Latina ascendía a unos 60.000 millones. En 1980 se transformaron en 204.000 millones y en 1990 en 443.000 millones. Se calcula que entre 1980 y 2000 los países latinoamericanos reembolsaron a sus supuestos acreedores 192.000 millones en exceso. Dicho de esta manera, estos son informaciones del Banco Mundial, del Departamento de Desarrollo y Finanzas de Washington, en Washington, D.C. del año 1998. Informaciones oficiales del Banco Mundial. Pero es importante dimensionar por qué razón se pagó tanto en deuda. Dice, bueno, no, ¿qué pasaba? Había un tema de las diferentes crisis, bueno, sobre todo la crisis que tenía la Reserva Federal de Estados Unidos. Como tenía una crisis de liquidez, empezó a cobrar intereses a los países de América Latina que no estaban regulados en los contratos de deuda. Intereses que llegaron en algunos casos a un 17 y a un 21% que no estaban pactados. O sea, en exceso. Esto es una de las explicaciones de por qué América Latina se endeudó tanto y pagó y continuó pagando sin dejar de pagar en ninguno de los casos. Esto tiene que ver con los mecanismos jurídicos, decir, bueno, este pago indebido de intereses no pactados, estas tasas unilaterales fijadas de manera arbitraria por los supuestos acreedores, hicieron que la deuda se transformara en un globo y también que se transformara en una gran estafa. Esto nunca fue atacado, sin embargo, hubieron varios intentos para utilizar mecanismos, pero ningún país logró llevarlo a cabo fehacientemente. Y ahí aparece uno de los mecanismos de defensa, que es lo que establece la propia Carta de Naciones Unidas en el artículo 38, sobre todo el estatuto en el artículo 38, que establece la aplicación de los principios generales de derecho en el caso de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, cualquier país puede acudir a decirle, bueno, señores, el artículo 38.1, literal C, establece que los principios generales de derecho, los derechos humanos y de los pueblos, son reconocidos expresamente, y en el caso de la Corte, por ejemplo, podemos acceder a la Corte, pedirle una consulta, y que nos digan a ver si esto es jurídicamente válido. Si bien hubieron varios intentos de los juristas, entre ellos los juristas latinoamericanos, los juristas italianos, por ejemplo, se realizaron diferentes convenciones en el año 97, varias reuniones, una de ellas se conoce como un documento de Carta de Santa Ágata di Goti, que es una ciudad medieval, donde se establecía que estos cobros indebidos y que estaban demostrados podían ser llevados ante la Corte Internacional de Justicia. Y ahí están todos los argumentos, los principios generales de derecho, como les decía, que son fuentes del derecho internacional. Entonces, ellos decían, bueno, muy bien, acá tenemos elementos, muchos elementos. Estos juristas italianos, la mayoría de ellos eran del derecho civil y contractual, pero también habían internacionalistas y también habían profesores de derecho internacional, incluso dos profesores que fueron presidentes e integrantes de la Corte Internacional de Justicia, como el doctor Ruda de Argentina y Jiménez de Derecha de Uruguay.
Y ellos dijeron, me parece bárbaro, me parece genial, hagan la consulta, lleven adelante estos planteamientos. Pero, ¿qué pasaba? ¿Y qué es lo que sigue pasando? No había voluntad política de ninguno de los estados en llevar adelante esto. Entonces, aquel sistema de dominación política tiene un correlato en que ninguno de los cancilleres ni ninguno de los presidentes de nuestros países se animaba a llevar esto ante la Corte Internacional de Justicia, solamente para preguntarles a la Corte, como una opinión consultiva, si realmente estas subas de intereses eran legítimas, eran ilícitas o eran lícitas, solamente para que dijera si sí o si no. Entonces, para que ustedes vean de que a pesar de existir esos mecanismos, a pesar de existir esas violaciones de derechos y a pesar de existir mecanismos para ejercer, ningún país lo hizo. ¿No? Entonces, esta es una de las opiniones consultivas ante la Corte Internacional de Justicia. Si vemos en el derecho internacional público, que está en decadencia, porque si vemos lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, es un genocidio y tenemos que hablar claramente, el derecho internacional público se ha invertido totalmente o ha desaparecido, ni hablemos de Naciones Unidas, y dentro de Naciones Unidas quiero hacer un apartado especial. ¿Por qué? Ese derecho internacional se transformó en un derecho internacional de los poderosos y a partir del año 2000, dentro de Naciones Unidas tenemos a las multinacionales que tienen voz, no tienen voto, pero tienen voz. Pueden hacer lobby a partir del año 2000 en el llamado Global Compact, que es el consejo de las grandes multinacionales dentro de Naciones Unidas haciendo lobby. Entonces, ¿qué garantía podemos tener cuando esos mecanismos de derecho internacional o esos mecanismos que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, esa reorganización del sistema de naciones, la creación de Naciones Unidas también, tenemos qué tiene que ver con la deuda? Bueno, ustedes saben que existen expertos independientes dentro de Naciones Unidas que abordan el tema de la deuda y los derechos humanos. Entonces, los expertos internacionales, desde Cepa Lumina en el 2001 hasta Pablo Bojolaski, hasta hace unos años, que era argentino, este último, han dicho y han comprobado que el pago de las deudas públicas, deudas externas y los derechos humanos está directamente relacionado. En aquellos países donde se paguen directamente a gran costo de sus poblaciones, con un gran sacrificio, se vulneran los derechos humanos y la vida digna de las personas. Lo han dicho, o sea, Naciones Unidas conoce esto. Pero también los operadores clásicos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también son organizaciones dentro de Naciones Unidas. Es más, muchas de las prerrogativas e injerencias en las políticas, directamente en las políticas de los estados, por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ni siquiera están regulados en sus cartas constitutivas. O sea, están actuando de una manera ilegítima, arbitraria e ilícita. La dependencia, por ejemplo, de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, desde el año 56 hasta la fecha, Argentina siempre es el gran laboratorio. Siempre digo que en materia de deuda, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando, lo que va a pasar, es el ejemplo a seguir, pero no el mejor ejemplo, el peor ejemplo, lamentablemente para el pueblo argentino. Y eso, esto que digo lo venimos, hace 38 años que venimos estudiando el tema de la deuda y trabajando en estos temas. Entonces, para no herir ninguna susceptibilidades, y que me perdonen mis colegas argentinos, este es un libro de una profesora argentina, una historiadora económica, se llama Noemí Brenta, y habla Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. O sea, es una tesis doctoral y analiza desde esa época la deuda argentina y los mecanismos argentinos. Esta misma autora sacó otro libro, Historia de la deuda externa argentina, de Martínez de Hoz hasta Macri. Entonces, pongo estos dos ejemplos así documentales para analizar, para ver cómo este sistema de dominación se perpetúa, cómo las democracias pasan a ser democracias de papel, pero que no tienen ningún poder,
las soberanías desaparecen, se borran, y perfectamente podemos analizar, si sacamos una foto del Ministerio de Economía de Argentina y de todo el equipo del Banco Central, y vamos a ver que todos son o fueron integrantes de JP Morgan, y que el ministro de Economía está vinculado con los fondos de inversión norteamericanos, que casualmente son quienes han sido acreedores de esta deuda argentina, que nunca fue auditada como ninguna de nuestras deudas de nuestros países, con excepción de Brasil de 1931 y Ecuador de 2007-2008. Entonces, esta es una autora. Digo. Después tenemos otro autor que dice La deuda externa y el desguace del Estado Nacional, que es Salvador María Lozada. Él fue un jurista, pero además fue juez, y también fue un juez muy importante porque tiene un caso muy relevante, el caso SWIFT, donde obliga a las multinacionales a pagar los impuestos, allá en los años 70, ¿no? Pero lo importante, lo más importante para mí, es cómo estos mecanismos de dominación se perpetúan perfectamente. En el caso argentino, la deuda de Macri, por ejemplo, quedó muy en evidencia. Primera vez un préstamo de 50.000 millones de dólares, que ni siquiera llegan a la Argentina, y que los acreedores son BlackRock, y ahí tenemos otro de los actores, BlackRock. Ya no es solo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que opera entre ellos para hacer ciertas presiones, ciertos juegos, o el Banco Internacional de Pagos, que nunca lo nombramos, pero que está presente desde el año 1930, dirigiendo al resto de los bancos centrales. Entonces, esa estafa al pueblo argentino que hace Macri, por ejemplo, vemos a un candidato, si ustedes pueden ver los archivos, en ese momento un candidato que se llama Milei, que es el actual presidente, explicando cómo era la estafa que estaba haciendo Macri. Sin embargo, llega Milei, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, la misma jugada. Entonces, esos mecanismos de deuda sobre deuda se llama, perdón, de interés sobre interés se llama anatocismo, está prohibido a nivel del derecho internacional, que ustedes conocen. También está prohibida la usura, pero nunca se aplican, nunca se lleva a los tribunales. O, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la década de los 90, internamente va a implotar su sistema jurídico. ¿Por qué? Porque va a desmantelar todas aquellas operaciones que estaban prohibidas para los bancos y para los fondos de inversión y para los bancos cuando ejercían operaciones que eran estrictamente privadas y utilizaban dinero de los acreedores sin control por parte del Estado, y habían sido prohibidas. Sin embargo, eso son leyes del año 34, después de la crisis de los años 30, el 29 y el 30, fueron derogadas en los años 90, año 99, año 94. Eso posibilitó que al 2007, la famosa crisis de las hipotecas subprime, que ustedes ya conocen, y todo lo que significó para el resto del mundo, ellos ya tenían que los propios mecanismos de control habían sido eliminados, o en otros casos habían dicho que se aceptaran las operaciones fuera de balance. O sea, podían hacer operaciones fuera de balance tanto los bancos como las calificadoras, como las agencias. Entonces era un panorama de decir, hagan lo que quieran, que no hay problema, ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Y esto fue lo que llevó también al tema de la crisis del 2008. Pero fíjense en una cosa, el salvataje de la deuda es siempre el salvataje a las instituciones financieras, el salvataje a aquellos que crearon el problema. Nunca es el salvataje a los trabajadores, nunca es el salvataje a los jubilados, nunca es el salvataje para las clases populares, sino el salvataje solamente para los bancos o las instituciones financieras o las calificadoras de riesgo, que también en este caso las calificadoras de riesgo dijeron, está todo ok, son triple A, esto está sellado y garantizado, inviertan acá. Entonces, ¿por qué traigo Estados Unidos? Traigo Estados Unidos porque en Estados Unidos, por primera vez en su historia, pasan dos cosas interesantes. La primera es, se cambia el sistema de contabilidad con la crisis de 2007-2008. Todos sabemos que tenemos un haber, o sea,
los créditos, y los activos y los pasivos en cualquier contabilidad, activo y pasivo. Entonces la parte de las hipotecas que estaban en los pasivos, dice, bueno, toda esta parte la vamos a retirar del presupuesto. Estoy hablando del presupuesto federal de los Estados Unidos. Por primera vez en su historia modifican eso, y esa parte de las hipotecas subprime, o hipotecas basuras, o como ustedes quieran llamarlo, la sacan de la contabilidad, es como que no existiera. O sea, hacen una contabilidad aparte, paralela. ¿A quiénes se le dan para que administren esos fondos? A los propios bancos que crearon el problema. O sea, eso es primera cosa. Segunda cosa, por primera vez en los Estados Unidos se hace una auditoría, porque ellos tienen previsto hacer una auditoría, pero nunca la habían hecho. Hacen una auditoría en el año 2010 y analizan que desde el 2007 al 2010 los bancos de Estados Unidos y las agencias que operan con estos bancos recibieron el equivalente al 100% del PIB, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, para el salvataje. El 100% del PIB norteamericano. O sea, imagínense el tamaño que eso implicaba, y que también algunos economistas han dicho que, como Manfred Magniff, que fue la mayor estafa de la historia económica contemporánea. Entonces, no había dinero para erradicar el hambre en el mundo. La UNTA decía que entre 20.000 y 30.000 millones de dólares por año, pero sí había el PIB entero de los Estados Unidos para darle a estos señores que crearon la estafa de la deuda. Entonces, eso desde el punto de vista jurídico, y entramos en otro elemento, que son las famosas deudas odiosas. Las deudas odiosas son cuando son deudas que son contraídas por un régimen que normalmente no es un régimen elegido por el pueblo, pero yo me atrevo a decir que también un régimen democrático puede ser considerado una deuda odiosa cuando no es en beneficio de los pueblos. Entonces, en este caso, la norma clásica es cuando existen regímenes que no son electos popularmente o democráticamente, y ese dinero va para estos dueños del poder, entre comillas, dueños del poder momentáneo, los pueblos no tienen por qué pagarlo. Esto es una tesis que viene desde un profesor ruso, ha sido aplicada varias veces en la historia, no es la doctrina de Sack, le doy el nombre, Nahum Sack, Alexander Nahum Sack, que era profesor de la Universidad de Petrogrado y de París. Y bueno, esto fue utilizado varias veces en la historia, ¿no? Fue utilizado en las deudas de Rusia, digamos que dice, no, esta deuda de los zares no la vamos a pagar. Fue utilizado también en Europa en varias ocasiones. En varias veces se ha utilizado la teoría de la deuda odiosa. Perfectamente en las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, específicamente en América del Sur, podemos decir que hubieron regímenes autoritarios que se beneficiaron del endeudamiento, que lo pagamos todo, que lo seguimos pagando, y que realmente pueden entrar dentro de lo que son las deudas odiosas. ¿Tá? Se ha trabajado en el concepto de deudas odiosas, pero hay mucho para hacer y mucha práctica, mucha praxis por delante que no se lleva adelante. No sé por qué no nos hemos podido unir para hacer acciones en conjunto. Pero bueno, no podemos esperar nada sino de nosotros mismos, decía José Artigas desde el sur. Y yo creo que viene por ahí la mano, ¿no? Este tema de la deuda odiosa perfectamente es aplicable en América Latina, en las dictaduras del Cono Sur. Además, el tema de las deudas odiosas también ha sido aplicado por los Estados Unidos en las deudas internas entre el sur y el norte. También se aplicó por parte de España como ocupante de Cuba por los Estados Unidos en 1898, en Perú y Chile en 1883, los rechazos de las deudas del emperador Maximiliano por parte de México en 1867, en el caso de Alemania y Prusia por parte de Polonia en 1919, Rusia en el año 1918. O sea, no estoy hablando de cosas nuevas, estoy hablando, bueno, acá veo a alguien que dice, salud de España, mi país rescate a los bancos en 2012 nos costó 51 millones.
Dice alguien ahí, Fernanda, no pude ver bien, pero hay un mensaje. Pero ahí, mira, justo que estás hablando de España, miren qué interesante. En el año 2010, después del 2008, después del 2007, 2008, el año 2010, España, a puerta cerrada, el Parlamento español modificó el artículo 135 de la Constitución española. Y dice expresamente que es prioridad absoluta el pago de la deuda externa por encima de cualquier otra cosa. Artículo 135. Por primera vez en la historia moderna, resulta que un país vota en su constitución, la deuda externa es prioridad absoluta. ¿Por qué hizo eso España a puertas cerradas? Por un mecanismo de urgencia. ¿Por qué no se consultó? ¿Por qué no hubo discusión? No hubo una discusión abierta. ¿Por qué no hubo? Porque el Banco Central Europeo se reunió con el gobierno español y le dijo, si ustedes no modifican la Constitución, si no modificas la Constitución, no salimos a comprar las deudas y se cae el gobierno de España y se caen las inversiones españolas. Pero no fue solo España. En el año 2011 fue modificada la Constitución italiana, como también la de Portugal. En el caso de Italia, fue J.P. Morgan que le mandó un memorándum al gobierno italiano para que modificara la Constitución italiana. Se modificó la Constitución italiana de acuerdo al J.P. Morgan. Lo mismo pasó con Portugal. En el 2009 ya lo había modificado Alemania, solo que nunca hubieron trascendidos. Entonces, ¿cómo esos mecanismos de las bancas, de las distintas bancas privadas, ejercen dominio no solo en países latinoamericanos o en vías de desarrollo, como se le gusta decir, ese eufemismo en vías de desarrollo, no sabemos cuándo nos vamos a terminar de desarrollar, sino que también en aquellos países de la periferia europea, pero también en otros países que no son de la periferia europea. Entonces, por eso es importante tomarlo en toda su dimensión. Por eso es que un neocolonialismo, acá hay un neocolonialismo, nos comportamos como países democráticos, pero realmente de democracia cero. Es un juego, un teatro, una ficción. El derecho es una ficción, y lo sabemos, es una ficción. Pero también este derecho internacional es una ficción, porque hay un genocidio en marcha que sigue y nosotros seguimos mirando un espectáculo como de afuera, como que ya nos acostumbramos, como nos acostumbramos con el tema de la pandemia, como nos acostumbramos a que todos los años mueren niños, niñas por hambre. Y eso es parte de la economía, y eso es parte del endeudamiento. Y no lo vamos a resolver, desde mi punto de vista, en este marco categorial que es el capitalismo. Dentro de ese capitalismo, no, el capitalismo no fracasó, se transforma, muda su forma, pero seguimos en un sistema de opresión. Si no pensamos fuera de estas reglas, vamos a seguir replicando estas mismas lógicas. O sea, estas mismas lógicas y estas mismas narrativas. Entonces, si yo les puedo decir, sí, fenomenal, vamos a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué garantía tenemos que la Corte Internacional de Justicia nos dé la razón? Pero aún si nos da la razón y nos dicen que son ilícitos e ilegales, los bancos, los supuestos acreedores, nos van a decir que realmente no son obligatorias sus consideraciones. Por lo tanto, no las vamos a aceptar. O el señor Trump va a decir, no me interesa Naciones Unidas, no me interesa la Corte Internacional. Entonces tampoco la voy a respetar. Entonces digo, dicho esto, ¿por dónde voy? Voy a que hay acciones que sí tenemos que entablar desde cada uno de nuestros países, de forma del derecho interno también, en forma articulada internacionalmente y con movilizaciones. Si no hay movilizaciones, no vamos a lograr cambiar esta regla de juego que viene muy bien estructurada. Entonces ahí, en esa crisis del 2007-2008, intentan modificar las reglas para los bancos, de alguna manera, para hacer como que hacen algo, pero que no hacen nada,
pero ahí dejan afuera a los fondos de inversión. Por eso es que tenemos BlackRock negociando deuda. BlackRock, Vanguard, el resto de los fondos de inversión. O sea, no son aquellos fondos buitres que están ahí esperando también hacer su negocio, sino que tenemos a estos señores. Tenemos JP Morgan, Goldman Sachs, Banco Internacional de Pagos desde 1930, Fondo Monetario, Banco Mundial, cada uno de esos dos con sus agencias, que establecen cómo van a ser las cartas de intención o los planes de ajustes estructurales, modificando ¿qué? Siempre modificando las cartas orgánicas de los bancos centrales de nuestros países. Entonces yo pregunto, ¿por qué razón tenemos que aceptar que venga un Fondo Monetario, un Banco Mundial a modificar las cartas de funcionamiento orgánico de nuestros bancos centrales? Porque nos quieren manejar nuestras economías, porque nos están manejando nuestras billeteras, que nos están diciendo, ustedes no pueden tocar sus dineros. Entonces, seguimos en ese paralelo, seguimos con lo que pasa con la excolonia francesa en África, donde tienen que mandar su dinero a Francia y Francia le devuelve lo que ellos entienden que tienen que devolver. Entonces, no hay una pérdida de soberanía total. ¿Qué significan estos números? Aproximadamente, tanto África como América Latina en promedio, el 40% de los presupuestos van para pago de deudas e intereses de cada uno de nuestros países. Y con el resto nos administramos como podemos. Entonces ahí tenemos también, extralimitadamente, y para aplicar la doctrina de la deuda odiosa. Es decir, no, primero está la vida, primero está la dignidad, primero están los derechos humanos, después viene si hay dinero para pagar o no. Estas reglas en el derecho internacional público clásico eran así. Europa dejó de pagar esas deudas en todo el siglo XVIII y siglo XIX, basado en estos principios generales de derecho internacional. La escuela latinoamericana de juristas, sobre todo de juristas del derecho internacional público, fue muy fuerte en el siglo XX, y en el siglo XIX y en el siglo XX. Principalmente las escuelas de Francia, de Europa, eran en París, la Escuela del Derecho Internacional Público. Varios de esos juristas, por ejemplo, el doctor Calvo, de Argentina, que tuvo una relevante participación en materia de deuda en América Latina, imponiendo y consagrando que las naciones latinoamericanas establecieran el principio de soberanía de sus poderes, se lo debemos a él. La Carta de la OEA, firmada en su momento en Colombia, también tuvo esa inspiración. Posteriormente, en la invasión en el bombardeo de 1902 a Venezuela, 1902, por parte de Italia, de Alemania, no me acuerdo qué otro país más, por no pago de deuda, apareció otro jurista internacionalista que fue Drago, que establece una especie de doctrina Monroe atenuada, por decirlo de alguna manera, pero desde el punto de vista de que ningún país latinoamericano podía ser bombardeado por el no pago de las deudas. Y por último, la doctrina Speche que toma el tema que acaba de fallecer hace un mes, Miguel Ángel Speche Gil, que también es otro internacionalista argentino, diplomático, que establece eso, la consulta ante la Corte Internacional de Justicia, para preguntarle si era lícito o no era lícito el pago de estas deudas. Hay más elementos, pero creo que como un primer pantallazo, quería tirarles eso, son muchas cosas, y quedo abierto a algunas preguntas o algún intercambio. A mí me gustan más los intercambios. Gracias. Compañero Ramiro, muchas gracias. Creo que pues es una exposición que entrega muchísimos elementos, pero también plantea muchísimas inquietudes. Y creo que con todos los argumentos que has expuesto sobre la forma como, sobre todo, los gobiernos que hacen parte de la élite imperial han venido legislando para legalizarlos las atrocidades de un endeudamiento ilegítimo, ilegal, espurio, etcétera. También hay algunas herramientas o bastantes herramientas ya en el orden jurídico y en todo el marco jurídico que tienen las organizaciones populares y que de las cuales pueden echar mano los pueblos para armar auditorías ciudadanas, veedurías y para confrontar las consecuencias nefastas que genera ese tipo de endeudamiento. Entonces,
pues abro un espacio para que las personas que están conectadas el día de hoy hagan las preguntas, planteen las inquietudes que a bien tengan, a ver si Ramiro nos las puede ayudar a precisar, o las opiniones que tengan. Entonces, abro los micrófonos para que cada una de las compañeras y compañeros que están presentes haga cualquier pregunta o intervención. Pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Bueno, Mónica está levantando la mano, dale. bueno, pues agradecer muchísimo esta exposición. Una de las, digamos, pendientes que teníamos es el tema del estudio del marco jurídico internacional. Me interesa mucho profundizar en eso. Quisiera que nos pudieras pasar los vínculos. Citaste una convención de 1999, o sea, ¿cuáles son los documentos principales que debiéramos estudiar y citar cuando hablamos de este marco jurídico internacional? Y agradeciendo muchísimo la exposición, es evidente que es un tema de correlación de fuerzas, de organización y de voluntad política también. De esta, ¿cómo has visualizado que pudiera ser una solución si lográramos la voluntad política, la organización de los países para este tema? ¿Alguna vez ha habido algún frente de países para hacer frente valga la redundancia, al tema de la deuda? Gracias. Antes de que responda Ramiro, cualquier otro compañero o compañera. Creo que Fernanda había escrito algo, si lo puede socializar, que algunos compañeros o compañeras no tienen de pronto acceso o no han visto lo que escribiste. Si Fernanda está Me, presente en este momento. sí, sí está. Me quedé con ganas de contestar algo a Fernanda. Acá en México, vamos a averiguar cuándo fue, pero hay presupuesto programable y presupuesto no programable. Así se divide el presupuesto federal. Entonces, la deuda va en el no programable. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso se autolimita, el Ejecutivo y el Congreso se autolimitan para definir que el tema de la deuda no se toca. Así está acá puesto. Vale. Oye, solo, no sé, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchan? Perfecto, Ah, perfecto. gracias, gracias. Bueno, pues no, en este momento, justo en este momento que me vino a la mente, aunque 2012 ha pasado ya tiempo, lo que escribí fue que el rescate a la banca privada, en nuestro país, en un principio fue de 30.000 millones de euros, pero ahora mismo ya las cifras que ya se manejan como reales son 51.000 millones de euros. Es que a mí me parece tan sumamente bestial. Yo soy enfermera. Nosotros cuando estamos haciendo nuestras reivindicaciones y nuestras manifestaciones y los manifiestos en los que hablamos de más dinero para la sanidad pública y para todo lo que es la salud en España, para no privatizar hospitales y todo esto, manejamos presupuestos en los que yo pienso en esos 51.000 millones de euros, la cantidad de cosas que se podrían haber hecho, la cantidad de cosas que nos han quitado, que nos han robado, que me pongo súper nerviosa. Entonces no puedo evitar decirlo, porque cuando nombrabas así España, me ha hecho rescates, llamamos en España. Creo que utilizaste... Ramiro, otra palabra, pero vaya, me imagino que es lo mismo, ¿no? Aquí era rescatar la banca, como si lo estuviéramos secuestrados, ¿no sabes? Pobrecitos. Y es un dinero que nunca más vamos a recuperar y a mí me da muchísima rabia porque yo pertenezco a ATAC España y yo hablo con mis compañeros de ATAC Francia. En Francia también hubo rescates, no fue tan salvaje como el nuestro, pero hubo un buen rescate. Pero los bancos se quedaron obligados a pagar en cuanto tuvieran beneficios. O sea, yo qué sé, y si no tienen beneficios no lo tienen, pero si tienen beneficios lo primero que hay que hacer es pagar su deuda con el Estado, ¿no? Con la población, con el pueblo. En España eso ni se plantea, siendo realmente
un gobierno progresista el que ha estado detrás de todo esto y no se toca, no se toca. Lo que has comentado también, Ramiro, de el artículo 135, que fue también una puñalada trapera, que decimos aquí, una puñalada por la espalda, esto también lo propuso el Partido Popular, un partido de derechas, pero lo llevó a cabo el Partido Socialista. O sea, en la política tiene, ¿qué os voy a contar? ¿No? Tiene muchísimo que ver y la política decide y la política afecta a todos los gobiernos, que, como estamos viendo, porque un gobierno de izquierdas fue el que hizo esto, o sea, el pago de la deuda por encima de todo. Si recuerdan, fue justo cuando el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el famoso Waka Waka de Shakira, pues justo en esa noche donde España estaba, se hizo un viernes por la noche, o sea, de una manera con alevosía, premeditación, nocturnidad y todo lo que nos podamos imaginar. Los españoles nos quedamos boquiabiertos, ¿eh? Fue el colmo de decir, pero ¿cómo nos está pasando esto? En fin, gracias. Aquí paro un poco. Muy bien, Fernanda. Creo que Gleice está pidiendo la palabra. Abre tu micrófono, por favor. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y escuchar, profesor Ramiro. Soy de Brasil y tengo dos preguntas. La primera, profesor Ramiro, tú dices que en dos casos, España y Italia, creo, pusieron en la Constitución que la prioridad era pagar deuda. Y aquí en Brasil, quería saber si es casi que la misma cosa, sí. No pusimos en la Constitución que la prioridad es la deuda con estas palabras así, pero desde 2016 fue propuesto por presidente Michel Temer una política de teto de gastos, límite para las inversiones sociales. Entonces, tiene límites para todo el presupuesto para los servicios públicos, educación, salud, la jubilación, todo, con excepción del pago de la deuda. Entonces, no es como casi que la misma cosa de decir que la prioridad es la deuda. Y ahora con el presidente Lula, él mantuve casi la misma cosa. Se ha crecido así un poquito más de presupuesto que puede ir para otras cosas, pero mantiene el límite que aquí llamamos de teto de gastos. Pero cuando Michel Temer propuso, eh, la izquierda llamaba de PEC, Proposta de Emenda à Constituição del Fin del Mundo, porque era muy grave. Pero ahora con Lula ya no es más difícil de hacer lucha frente a eso. Entonces, para compartir lo que pasa y también para escuchar si es como casi la misma cosa. La otra pregunta es que me pasó aquí una duda. Aquí en Brasil, a partir de los años 90, especialmente en 1994, empiezan a generar más deuda interna de que externa. Así que nuestra deuda interna es gigante y la deuda externa menor, muy menor. Pero quien lucra, quien gana con eso, quien maneja, también son los bancos extranjeros. Entonces, ahí quería saber si en otros países eso también ha pasado o si en otros países la predominancia es de deuda externa y si esto puede haber sido una estrategia, una táctica de los bancos de ser más difícil para se livrar de alguna instancia jurídica internacional. Así que si queremos enfrentar los bancos, es un problema de Brasil porque la deuda es interna y ahí no podemos tener como alguna instancia jurídica internacional. Así, puede ser una táctica de los bancos manejar como deuda interna. No sé si fue posible comprender. Disculpe por el portuñol y muchas gracias. Muy bien, Gleice. Muchas gracias a ti. Bueno, voy a hacer una pregunta final, una pequeña inquietud para mi amigo y compañero Ramiro, en el sentido de hacer una pequeña pregunta
que va para todos los países y es frente al marco jurídico. Entiendo que en algunas partes, por ejemplo en Brasil, se ha avanzado bastante en el Parlamento, en el legislativo, en torno a una legislación que le permite a las organizaciones de masas, a las organizaciones sociales y populares, presionar para que haya auditoría, para que haya veeduría, para que haya control en el tema de la deuda, independientemente de que sea letra muerta en algunas partes. Pero ¿de qué manera, Ramiro, pudiéramos coordinar con los integrantes, digamos, de izquierda, que no existe, o progresistas de los órganos legislativos en los diferentes países del sur, sobre todo, para intentar que haya una legislación homogénea en torno a proteger a los pueblos de las consecuencias salvajes del endeudamiento? Te dejo por ahí las inquietudes y pues tienes el tiempo que requieras para responder. ¿Ok? Tiene la palabra, compañero Ramiro. Bueno, primero agradecerles. A mí me gusta siempre el dialogado porque es más fácil y se transforma en algo que si no se queda muy tedioso. Con respecto a las preguntas de la compañera Mónica, yo realmente no sé cuál fue la convención que dije, honestamente no me acuerdo, pero sí, después con gusto puedo enviarle las distintas convenciones. Hay un trabajo que hicimos en la Auditoría del Ecuador, donde en la parte jurídica se establece cuáles son las normas. Nosotros analizamos cada uno de los contratos de deuda del 95 al 2005 y en cada uno de ellos analizamos, en el caso mío, de la parte jurídica que ha sido vulnerada, desde el punto de vista de la legislación del Ecuador y de la legislación internacional. ¿Ah? Eso está disponible en internet, hay un libro que se llama Deuda y Buen Vivir o algo así, que ahí cuento la experiencia, realmente la experiencia no modificada, porque quería que quedara un relato de memoria para el pueblo ecuatoriano, de agradecimiento y de memoria. Cómo se nos llegaban las cosas, cómo se analizaban y cuáles eran las normas que eran violentadas. Y ahí tenés los argumentos desde el Ecuador, o sea, legislación interna del Ecuador, constitución del Ecuador, pero también las normas latinoamericanas. Y tenés casos ahí. Entonces están analizados. Sí, yo después, es un trabajo, está disponible en internet, el acceso gratuito. Se llama, creo que Deuda y Buen Vivir, o algo así. Está en portugués también. O sea, lo puedes ingresar a la página de la red. Está en la parte de los libros, en la página ricdp.org, en la parte de libros. Lo puedes cargar gratuitamente. RICDP, Red Internacional de Cátedra de Deuda Pública. RICDP. ¿Red Internacional de qué, perdón? De Cátedras de Deuda Pública. Cátedras de Deuda Pública. .org. Tú lo bajas, cualquier persona puede bajarlo. O sea, es gratuito, no hay que ser... No, exactamente, ahí está. O sea, lo puedes bajar, lo puedes mirar, puedes acceder. Es gratuito, o sea, no está disponible. O sea, el tema son herramientas. Cuando llegamos a la Auditoría del Ecuador, todos veníamos con experiencia, hacía 15, 20 años, más de 20 años, pero no teníamos un manual de auditoría. No teníamos una práctica igual, una praxis igual, eran diferentes porque veníamos de distintos campos, porque las auditorías nos demostraron que tienen que ser integrales, que tienen que ser públicas, que tienen que ser populares y que tienen que ser permanentes. Permanentes. El mismo gobierno de Correa en su segundo mandato negó lo que hizo en su primer mandato. Y no estoy hablando de los otros que siguieron a Correa de su mismo partido, estoy hablando del mismo presidente. ¿Ah? Entonces digo, ¿qué pasó ahí? Por eso tienen que ser permanentes, porque son dineros públicos. Las auditorías son públicas. Sin embargo, en los contratos de deudas nos dicen que son privados. ¿Por qué nos dicen que son privados? Por una sencilla razón. En el año 1976, en Estados Unidos,
Y después, en el 79, en Inglaterra, se creó una ley que establece que los jueces de Nueva York, jueces administrativos de Nueva York, de primer y segundo circuito, pueden entender en disputas, en controversias, en materia de deuda pública de los estados. Por eso es que se lleva a los países a Nueva York sin ningún tipo de garantías a la jurisdicción norteamericana. Porque en los contratos de deuda, en las bolsas cuando se venden las deudas de nuestros países dentro de un paquete, dentro de un menú, se establece que la jurisdicción va a ser jurisdicción de Nueva York. Y se le hace firmar a nuestros países que este título de deuda, entre comillas, soberano, que es un oxímoron, porque es una falsedad, no existe nada de soberano, este título de deuda soberano se va a regir por las actividades económicas privadas de los estados y van a aceptar la jurisdicción de Nueva York o de Londres. O sea que se transforma aquel juez que estaba tranquilo en Potosí, en México, o en Pereira, o en cualquier otra ciudad, o en Vigo, o en no sé dónde estén, se va a transformar en juez internacional. Eso es una mentira, una falacia, un invento, una ficción. Sin embargo, esa ley es la que lleva a nuestros países a los tribunales de Nueva York o de Londres. Entonces, cuidado con eso, porque eso no se enseña en nuestras facultades, eso no lo hablan nuestros políticos. Sin embargo, forman parte de por qué Argentina es llevado a los tribunales de Nueva York. Y además son tribunales de derecho administrativo, no es la Suprema Corte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Esa es la primera. Alguien está pidiendo la palabra, pero no sé si termino o hable. ¿Quién es que está pidiendo la palabra? ¿Alguien pidió la palabra? Termina, Ramiro, termina primero. Pero termina usted. Está bien. No, yo para no perderme, porque disculpe, pero después yo me pierdo y mi edad es muy grande y ya se me termina, la única neurona que tengo anda mal. Frente de países. Han habido varios intentos de frente de países y han quedado por el camino. Si tú te acuerdas, en el año 85 Fidel Castro hizo un llamamiento de no pago la deuda. Recorrió toda América Latina. Toda América Latina. Sin embargo, no logró llevar a cabo esa idea. Un frente de países para no pago la deuda y daba los argumentos políticos, los argumentos jurídicos, los argumentos morales para no pagar la deuda. Fidel Castro. En el año 2005, eso fue en el 85, en el 2005, muchos de los que fueron en el 85 ya no estaban en el 2005. ¿Por qué? Porque muchos de los que eran sindicalistas o de los movimientos sociales en el 85 ahora estaban en gobiernos progresistas de la nueva era y querían seguir pagando deuda. Estamos claros. Entonces en el 85 estábamos más solos pero sin embargo estaban algunos compañeros, estaba Eric también, del CADTM, en el 2005 en Cuba. ¿Ah? Fabio Marchelli de Italia, bueno, muchos compañeros. Pero explico eso porque también ha habido un corrimiento de que aquellos cuadros políticos que estaban en determinada época luego fueron, yo les llamo, se hamburguesaron, comen hamburguesas en McDonald's, ¿ah? Se han hamburguesado. Entonces ahora como nos hemos hamburguesado, nos olvidamos que éramos de padre, madre, abuelo, tatarabuelo, trabajador. Ahora ya no, ahora yo soy un tecnócrata. Bien, entonces, esa es una explicación simplista y no soy juez de nadie, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero eso un poco lo que tú me preguntabas, Mónica, creo que han habido intentos, pero no hemos estado organizados. En algún momento los países no alineados tenían una fuerza importante. Han habido intentos en África también. Pero bueno, se han hecho cosas, pero no se han logrado cuajar. Y muchos de nuestros compañeros en África han sido asesinados, brutalmente asesinados. ¿Ah? Entonces, también en nuestra América Latina han sido brutalmente asesinados y perseguidos. No nos olvidamos de eso. No nos podemos olvidar nunca, jamás. Entonces, ese punto de vista, por eso que es un sistema de la muerte. El sistema de la deuda es un sistema de la muerte. Entonces, tenemos que seguir, yo creo que tenemos que seguir unidos,
y trabajando cada vez más. Pero por ahí, Fernanda, el tiempo parlamentario de la reforma del artículo 135, que hubieron dos momentos, dos reuniones a puertas cerradas del Parlamento español. Pero si tomo la primera y la segunda con los dos bloques que estaban ahí en el Parlamento a puertas cerradas, el total del tiempo fueron 40 minutos. 40 minutos para decidir la reforma. Tú me decías, estamos mirando el Mundial. 40 minutos y a puertas cerradas, no consultaron a nadie. Eso no es democracia. Eso es dictadura del capital financiero internacional. Perdonen que yo ya tengo 38 años en esto y tengo no sé cuánto de edad, entonces ya ciertos eufemismos, no soy políticamente correcto. Entonces, pero digo, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, coincido contigo, y en el tema incluso han habido movimientos en España por la salud también, el tema de las auditorías de la salud, y me acuerdo que uno de los compañeros falleció lamentablemente en el COVID. Los sistemas de salud fueron colapsados en Europa y se aplicó incluso hasta en Francia, que se jactaba de tener el mejor sistema de salud pública, se aplicó necropolítica. Tienes 70 años, esperan ahí que vamos a ver si te atendemos. Tienes 20, vamos a atenderte a vos. Tienes 45, espera ahí, vamos a ver qué hacemos. William, estás jodido, hermano. No vayas cuando estás enfermo a Francia. Entonces, aquí el tema de Brasil, ¿no? El tema de Brasil, solamente de Brasil, el año pasado, solamente el presupuesto, lo que se llama el presupuesto ya ejecutado, ou seja, orçamento federal executado de 2024 foi de 4,6 trilhões de reais, ou seja, 42,9% de juros e amortização da dívida, ou seja, 1,9 trilhão de reais. 42%, casi 43% solamente para intereses y capital de la deuda brasilera en el año 2024 se pagó. ¿Cuánto fue para la salud? Saúde, 4% para salud, 4% para la salud, 43% para los intereses. Para educación, 2,9%, casi 3%, no llegó. Para trabajo, 2%. Estoy hablando de la mayor economía sudamericana, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para cultura, 0,04% para cultura. O sea, entonces digo, ¿cómo podemos pensar un país así? Ahora, el tema de qué pasó con Temer, ¿no? Eu acho que o tema do Temer foi o golpe de Dilma, não? Golpe de Dilma. Golpe de Dilma. Porque o Temer foi o vice-presidente de Dilma. Ele foi quem fez um golpe. O parlamentar fizeram um golpe no Brasil. Um golpe. Então, mas o Frente Parlamentar contra o débito, eles pediram, porque o Brasil tem uma emenda constitucional, uma emenda constitucional que é o único país do mundo que tem uma emenda constitucional que permite uma auditoria. A Constituição de 98 do Brasil tem uma emenda constitucional que permite uma auditoria, mas nunca se fez. E o Temer vetou a possibilidade. A presidenta Dilma vetou a possibilidade. O Bolsonaro vetou a possibilidade. Ou seja, todos são de partidos diferentes, mas vetaram a possibilidade. Eu estou falando isso porque acho que é importante analisar essa parte. Eu não sei se me quedou alguma coisa, mas sim, mais importante. O PEC 95 foi emenda constitucional 95 de 2016. Hoje, uma emenda constitucional. Ou seja, está na Constituição do Brasil. Agora, porque está na Constituição do Brasil, não significa que não temos que dar a luta, temos que dar a luta. Porque foi congelamento para o setor, para determinados setores populares, não para o banqueiro.
Para os banqueiros, pode ser juros e mais juros, granas e mais grana. Não? Para a classe popular e trabalhadora, não. Isso foi censurado. Para a educação, não. Para a moradia, não. Para direitos fundamentais, não. Então, inclusive, eu hago a distinção de gastos e inversões. Quando você está falando de educação, saúde, moradia, você está falando de direitos constitucionais, inversão em direitos constitucionais. Quando você está falando de gasto, está falando de empresa, uma linguagem empresarial. Mas essas são inversões em direitos constitucionais. É igual, mas diferente, dizia Seca Pagodinho, com João Soares, é igual, mas diferente, sabe? Então, vamos falar direitinho, vamos falar direito. Eu acho que contestei o que você perguntou, mas se quiser alguma coisa, me diz. Muy bien, Ramiro, muchas gracias. Por ahí William, creo me que- preguntaste algo, ¿no? Sí, señor, sí, me señor. preguntaste? Pero sé que siempre me dejas de último, no importa, dale. Estoy muy grande, pero dime, ¿qué era? Lo de cómo armar un paquete legislativo homogéneo que puedan Sí, presentar ya me nuestros acordé, congresistas. me acordé. Mira, es interesante cómo perdemos la memoria, cómo perdemos rápidamente la memoria. Nuestra América Latina tiene en el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, unos trabajos del año 2001, que viene a conjugar todo lo que yo le estuve contando de aquellas idas y vueltas de distintos juristas latinoamericanos que iban a Italia, italianos que venían acá, en fin, tiene un trabajo muy interesante, donde el Parlatino analizaba las causas necesarias para declarar nuestras deudas como ilícitas, como ilegales, y no pago de la deuda. Sin embargo, eso quedó en el olvido, porque nuevamente, Fernanda, nuestros compañeros, muchos de ellos se han hamburguesado. Entonces hoy son ministros secretarios entonces ellos no tienen interés en tocar el tema. Ni siquiera el Pepe Mujica quiso tocar el tema acá, en Uruguay. Ni siquiera Mujica. Dice, no, mira, vamos a dejar. Pidió una semana para estudiarlo y nos contestó a través de Lucía que bueno, que íbamos a dejar todo el tema para como estaba, no lo íbamos a tratar. Entonces, bueno, lamentablemente ni siquiera ahí que teníamos una posibilidad, una correlación de fuerzas, porque a veces decimos no tenemos correlación de fuerzas, y teníamos una mayoría parlamentaria. Entonces, ¿qué fue lo que faltó? Decisión política, decisiones políticas. Y bueno, lamentablemente, a veces cuando están las fuerzas, falta la decisión política. Cuando no tenemos las fuerzas, tenemos que seguir haciendo músculo, ¿verdad? Nosotros muchas veces escuchamos, no, estamos haciendo músculo, estamos creciendo la espalda, estamos teniendo fuerza. Entonces, digo, ¿cómo, por ejemplo, vi a la señora presidenta de México, que va a presentar una denuncia, Mónica, ¿vi? Porque alguien la acosó en la calle? A una persona, un hombre la acosó. Digo, muy bien, presidenta, muy bien hecho, está muy bien. Y me gustaría también que haga una denuncia contra el sistema financiero que no pague la deuda que están pagando los mexicanos. Entonces, pero esa parte es una expresión de deseo, pero es peor eso que está haciendo el sistema financiero con nuestros países. ¿No? Perdón que unas digresiones, pero no soy políticamente correcto. Veo una cara ahí extraña desde Paraná y que me pongo nervioso. Muchas gracias, Ramiro. No, yo le diría que le demos la oportunidad a los dos últimos compañeros que tienen inquietudes. Una es Eufemia, la compañera Eufemia, que pidió la palabra hace mucho rato, y el compañero Héctor, que es de México, también de la promotora, para que primero Eufemia y luego Héctor hagan las preguntas y cerremos con ello, con las reflexiones que nos presenta el compañero Ramiro. Dime. ¿Por qué ese tono autoritario? ¿Por qué censurando el poder de la palabra? Si hay algún compañero que quiere hablar, por favor, no sea así, cambie esa posición. Debes entender que estuve en un gobierno uribista. Óyeme, no, Eufemia, tienes la palabra, por favor. Bueno, Eufemia es mi esposa, yo soy Héctor. Aquí estamos. Bueno, está bien, muy bien. Entonces dale, Héctor.
Bueno, primero, pues agradecerle al compañero Ramiro su excelente exposición. Yo soy Héctor Torres González, soy miembro de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública aquí en México. Y sí, nos hemos topado con que tenemos un gobierno disque progresista, pero es un gobierno que se está endeudando más que los gobiernos anteriores y tenemos un país empobrecido, tenemos un país que no crece, que no genera empleos, pero tenemos una enorme deuda. Entonces uno se pregunta, el país se ha endeudado de tanto dinero y no se ve ningún beneficio para el pueblo. Y sin embargo vemos que las ganancias de las empresas, de los bancos, crecen y crecen cada año. Nosotros, junto con un partido de izquierda, en el Parlamento, en el Congreso, promovimos una ley para cancelar el pago de una deuda ilegítima, la llamada deuda del FOBAPROA, una deuda interna que le llamamos el robo del siglo porque se rescató a los bancos en 1995, esa deuda ya se pagó con los intereses y hoy, en 2025, debemos el doble de esa deuda y nos dicen que se va a acabar de pagar hasta cerca a fines de siglo. Y esta es una parte de la deuda interna. En México, yo creo que parecido a Brasil, la mayor parte de la deuda pública es deuda interna. Casi 3/4 es deuda interna. Y de la deuda externa, la mayor parte no es con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial. La mayor parte de la deuda externa es con los fondos privados y con los bancos internacionales. Entonces ha cambiado la composición de la deuda y ya no solamente nos enfrentamos contra el Fondo Monetario, sino contra los fondos de inversión, los fondos buitres, que no únicamente nos prestan o compran deuda externa, sino que los fondos buitres, estos BlackRock, compran deuda interna también. Y en México, los gobiernos cada año nos dicen que la deuda de México no es tan grande como Estados Unidos o como otros países y nos dicen que es una deuda sustentable. Y de ahí dicen que porque el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto es del 50% y que es manejable. Pero nosotros pensamos que esos criterios son los criterios del Fondo Monetario Internacional. Porque para saber si una deuda es sustentable o no, o si es pagable o no, pues uno tiene que compararla con las necesidades del pueblo. Y nosotros vemos que la mayor parte del presupuesto se va para pagar intereses y el costo de la deuda es mayor que todos los programas sociales, que todos los proyectos de inversión, y es una gran sangría, o más bien es un saqueo de nuestros recursos. Por pagarle a los bancos, nuestro país no crece y no se remedia la pobreza. Entonces, pues sí, la deuda es una verdadera maldición y aquí el Congreso está en manos del partido Morena, que supone que es mayoría, y no hay voluntad política. Esa es la triste realidad. No hay voluntad política y hemos planteado reuniones, hemos planteado consultas, hemos planteado legislaciones y simple y sencillamente no nos escuchan. Por eso hemos recurrido a dar conciencia, a organizar con el pueblo, a hacer movilizaciones para tratar de modificar esta triste correlación de fuerzas que no nos es favorable y que pues es parecida a muchos lugares. Entonces, yo coincido con el compañero Ramiro que la base de la transformación pues tiene que ser cuando el propio pueblo tome en sus manos su propio destino, porque y insistirles a los de arriba, pero no confiarnos, porque lo cierto es de que, como dice, pues los partidos progresistas se han aburguesado. Esta
se han sometido a los intereses extranjeros, bancarios y financieros. Y pues me da mucho gusto que podamos, que a través de estas reuniones podemos ir tejiendo coordinación y relaciones para tratar de unificar nuestras luchas y pues seguir avanzando. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Entonces, para ir cerrando, pues al compañero Ramiro le pido que haga las reflexiones y conclusiones finales, considerando obviamente la exposición que hizo el compañero Héctor, que es uno de los principales, digamos, junto con Mónica y un equipo muy importante, pero el compañero Héctor, por su trayectoria, experiencia y por su profesión también, ha aportado mucho en la construcción de las diferentes líneas de acción que tiene la promotora y que al interior de algunas otras organizaciones se vienen dando. Entonces, Ramiro, agradeciendo tu participación, utiliza el tiempo que requieras para hacer las reflexiones y las conclusiones finales. Muy bien, muchas gracias. Voy a usar la inteligencia artificial ahora, porque nunca miente, nunca me ha mentido. Entonces, dicho esto, compañero Héctor, gracias. Ojalá, siempre se dice en México que tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Pero también me gustaría que algún día Estados Unidos devuelva esos estados mexicanos que fueron robados, que es una deuda histórica, es una deuda que está pendiente. Entonces, esa deuda histórica con los estados mexicanos que se han apropiado también forma parte de nuestras deudas, ¿no? No olvidemos eso. Y la otra cuestión son las deudas monetarias y las deudas no monetarias, las deudas sociales, las deudas de género, las deudas de raza, las deudas epistémicas, las deudas coloniales, las deudas neocoloniales. Entonces, no miremos solo las deudas monetarias, miremos todas las deudas. A ver, antes de esas reflexiones, tengo aquí un librito muy finito, muy pequeño, que es La injusticia de la deuda externa. ¿Y por qué este librito? Porque este librito es lo que posibilitó que en Argentina, en el año 2004 para 2005, se creara la primera cátedra libre de deuda externa, o sea, la Universidad de Buenos Aires. Hoy también la Universidad de Buenos Aires también se ha hamburguesado bastante, pero existen otras universidades en Argentina y en otras partes. Pero esto fue muy importante porque fue la primera herramienta que posibilitó que se empezara a hablar de deuda dentro de las universidades con un sentido crítico. No nos podemos olvidar de eso. Otro colega tiene este libro que se llama La deuda, no sé si se ve bien, Deuda o Vida, de Néstor Forero. Y tiene otro libro que se llama El crimen de la deuda externa. Estas son visiones, son autores argentinos. Y este otro, Javier Ortega, La restauración del Estado de Derecho. ¿Ah? Y creo que en la historia de la deuda hay un libro fundamental, uno de mis libros fundamentales es La bolsa o la vida de Eric Toussaint. ¿Ah? O sea, me parece que para meternos en tema, La bolsa o la vida desde el punto de vista histórico es un libro cabecero. Ahora, el tema, mira qué interesante, Héctor, porque si yo te diría que me digas en Mozambique quiénes son los principales acreedores de la deuda de Mozambique, probablemente tú me dirías los fondos de inversión o me dirías las instituciones de Bretton Woods. Sin embargo, los principales acreedores de Mozambique son los BRIC. Los BRIC. Después de la experiencia de Ecuador, planteamos en Bolivia para hacer la auditoría y tuvimos un par de reuniones. Intentamos en Paraguay también, el gobierno de Lugo.
que no por casualidad también fue traicionado por el Partido Liberal, su socio. Y lo mismo le pasó a Zelaya antes en Honduras. O sea, cómo nuestros socios aliados para disputar esa cuota de poder efímero también son nuestros traidores. Entonces, además de ser de esa dieta que cambió, que no voy a usar la palabra nuevamente, pero también qué socios elegimos para tener una cuota efímera de poder. Entonces, en Bolivia preguntamos, nos dijeron, no, estamos bien porque nosotros tenemos el programa SIGEDE, que era un programa, sistema no sé qué, era un programa que el Fondo Monetario nos pide para poner nuestros contratos y cómo estamos de deuda. Estamos muy bien porque estamos cumpliendo todas las metas de ese programa. Y entonces ellos estaban esperando que la iniciativa HIPIC de condonación de deudas, de anulación de deudas, ese programa que había, que borraban de acuerdo a cada país un 30, un 50% de la deuda. Y nosotros le explicábamos, mira, te pueden borrar 100% de la deuda, pero si tú sigues con este esquema, en 5 años o en 10 años estás súper endeudado de vuelta, no vas a cambiar nada. Porque el mecanismo de la deuda tiene por lo menos 3 o 4 componentes básicos. El primero es un interés compuesto, prácticamente similar al interés compuesto. No es exactamente el interés compuesto desde el punto de vista contable, pero es casi un interés compuesto. Le pongo un ejemplo muy cortito. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito y tienen que pagar por mes, si ustedes pagan el pago mínimo, la tasa de interés se va aumentando. Si eso lo llevan en varios años, en 3 o 4 años, la deuda se las impagable. Les pongo un ejemplo práctico para visualizar. No es lo mismo, pero esto es peor. Segunda cosa, la lógica, esa sería la lógica de la matemática financiera, sería esa, ¿no? Pero después hay 2 lógicas más que van juntas. La lógica del prestamista y la lógica del usurero. La lógica bancaria del prestamista, yo te endeudo y yo tengo el control de la deuda. No importa si eres persona, si eres país, si eres empresa, si eres Estado, no importa, yo tengo el control de la deuda. Si yo tengo el control de la deuda, tengo el control del conflicto, tengo el poder. Por ejemplo, en una guerra, un banco no le interesa eso. Lo que le interesa es controlar. Si yo controlo eso, tengo el poder. O sea, detrás de una guerra también hay deuda. Pero si yo tengo el control del endeudamiento, soy el que tengo el poder. Sin utilizar una sola bala, sin hacer un solo desplazamiento. Y el otro tema es la lógica del usurero. A mí no me interesa que me canceles la deuda. Me interesa que me pagues lo mínimo de lo mínimo, así yo te tengo en ese ciclo permanente de endeudamiento. O sea, esas lógicas van en simultánea, las 3 van en simultánea. Y Héctor, compañero Héctor, el tema de las deudas en sí no son malas. Si yo tengo que pagar para comprar esta inteligencia artificial y yo la tengo y pago la cuota y la tengo, valió la pena, o el carro, o lo que tú quieras. Ahora, en materia de endeudamiento, no tienes contrapartidas, ni siquiera tienes auditoría. En el año 31 en Brasil se comprobó de quienes, primera cosa, hicieron la moratoria y después la auditoría, gobierno de Vargas. No podían pagar, dice, bueno, perfecto, no pagamos, pero vamos, además de no pagar, a hacer la auditoría. El 60% de los documentos de deuda no estaban, no existían, no había documento de deuda, 60%. Solo había 40% documentado. Del 40% documentado, más de la mitad eran personas que no podían obligar a Brasil. Eran amigos de amigos y no sé qué más. Eso fue la deuda brasilera. Pretendían cobrar 1.270 millones de dólares. Brasil terminó pagando 470 millones de dólares. Pero después, eso fue en el 31, empezó a pagar, negoció en el 45, empezó a pagar en el 48, en cuotas. 48 y otras cuotas en el 53. Vamos a las cosas positivas. Bueno, también hubo una
comisión parlamentaria de investigación parlamentaria, una CPI 2009 de la deuda brasilera, que está en el Congreso de Brasil a puertas cerradas, porque no se hizo público eso. Y no se hizo público porque, por ejemplo, lo mismo que pasó en el 31, la deuda de los estados no estaba documentada. No había documento de los estados, de las provincias, para los que no conocen Brasil. Entonces, en el 2009-2010 se llegó prácticamente a las mismas conclusiones. La deuda de los estados no estaba documentada. La deuda del banco Berkeley, que Brasil tenía una deuda, no se sabe cuánto se les pagó, no hay registro de pagos. O sea, imagínense que estamos en 2009, 2010, no estamos en el 31, no había registro de pagos. Se figura como acreedor, pero no hay registro de pagos, entre otras irregularidades. Pero vamos a cosas positivas también. Alejandro Olmos, en plena dictadura militar argentina, un periodista que ya se había peleado alguna vez con Perón, y él inició una denuncia penal contra los principales responsables de la economía de la dictadura argentina. ¿Sí? Inició una denuncia penal diciendo que realmente habían cometido un fraude, que era una estafa contra el Estado argentino, contra el pueblo argentino, y que los culpables eran el presidente de Economía de la época, Martínez de Oz, y el ministro de Economía, perdón, la junta militar de la época y las multinacionales que operaban en la Argentina. O sea, imagínense en plena dictadura militar, este señor Basole presenta una denuncia en un juzgado penal. Eso fue en los 80. Para el año 2000, luego que había muerto, pocos meses de que había muerto él, la justicia le dio la razón. Habían 477 irregularidades ilícitos en contra del Estado argentino, pero que no podían hacer nada desde el punto de vista penal porque ya habían pasado muchos años, había prescripto el delito. Pero mandaron todos los expedientes al Congreso de la Nación para que el Congreso actuara. Estamos en 2025, el Congreso nunca hizo nada. Pero está documentado, muy documentado, cómo fue el procedimiento, y lo hizo un solo hombre en plena dictadura militar argentina, siendo periodista. El otro caso que quiero resaltar es Islandia. Islandia, el pueblo de Islandia, mandó preso a su primer ministro y mandó preso a los banqueros, siendo que eran 365.000 habitantes, más o menos 365.000. Mandaron presos a esos señores que privatizaron los bancos públicos, que pagaron intereses exorbitantes a esos inversores que no eran inversores, eran especuladores financieros. Incluso Islandia fue denunciada como terroristas internacionales a nivel internacional. Y ellos fueron a Luxemburgo. Y en Luxemburgo, en un tribunal de Luxemburgo, de arbitraje de Luxemburgo, porque Islandia no formaba parte de la Unión Europea, dijo que tenía razón Islandia, que había aplicado el derecho nacional, que primaba el derecho nacional y que los señores inversores tenían que cobrar lo que decía el derecho islandés, y que no existía ningún argumento jurídico para convertir las deudas privadas en deudas públicas y en deudas externas. Eso lo dice ese caso del 2013. No se estudia en ninguna universidad del mundo, porque va contra el sistema financiero internacional, porque va contra el capitalismo. Pero son esas cosas que tenemos que comentar, que tenemos que aunar fuerzas, que compartir estrategias y que seguir caminando. Lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, compañero Ramiro. Creo que pues, ha sido muy importante el encuentro el día de hoy. Entrega elementos fundamentales, elementos de los cuales tenemos que echar mano todas las organizaciones y todas las personas y sujetos políticos y sociales que de una u otra manera intentamos construir un mundo mejor para los pueblos. Yo agradezco al compañero Ramiro en nombre de CADTM y a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy hicieron
Y este enlace que lo vamos a reproducir, esperamos que se socialice en todos sus grupos y en todas sus redes sociales para que le llegue a mucha gente más, porque lo que se ha expuesto hoy por parte del compañero Ramiro es una de las talanqueras que tenemos las organizaciones que desconocemos el marco jurídico. Entonces yo agradezco a la compañera Mónica, quien estuvo hoy de coanfitriona, a Gleice, al compañero Héctor, a todos y a todas, un gran abrazo y continuemos adelante. ¿Me Estaremos permites? convocando a la próxima. Claro, Ramiro, tienes la palabra para que cierres tú. Solamente para cerrar, ahí una colega colocó los materiales de la Auditoría Ciudadana de Brasil, que también hace un trabajo formidable. Pero quería poner en práctica y conectar con lo que se dijo aquí. En enero de este año, perdón, en junio de este año, estaba en Curitiba y me sentí mal y me tuvieron que hospitalizar de apuro, de urgencia. Entonces, el tema es el siguiente. Me tuvieron que hospitalizar, tuve 2 días en el sistema, por el Sistema Único de Salud de Brasil, sistema público, el SUS. No solo que me atendieron con lo mejor, de lo mejor, me llevaron al hospital de clínicas, de las clínicas en Curitiba. Estuve 2 días en CTI, 5 días para estabilizarme y me hicieron una operación, me extrajeron la vesícula con las piedras, tuve una pancreatitis aguda, grave, y estoy aquí con ustedes porque el sistema de salud público de Brasil me salvó la vida. ¿Y saben cuánto tuve que pagar por esa operación? Es una operación complicada. ¿Y cuánto tuve que pagar por la internación? No pagué absolutamente nada, porque la salud es un derecho. Entonces, el hospital de clínica que pertenece a la universidad pública, no pagué absolutamente nada. En Uruguay hubiese pasado lo mismo. En Argentina hubiese pasado lo mismo. En Chile no hubiese pasado lo mismo. En Estados Unidos y en otras partes del mundo no hubiese pasado lo mismo. Entonces, esa parte cuando hablamos de poner en evidencia, cuando hablamos que son derechos constitucionales y que no son gastos, son inversión, es por eso que yo quería agradecer una vez más. Gracias, William, gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Ramiro. Prendamos todos y todas la cámara, por favor, y démosle un aplauso para tomar un pantallazo también de todos los que participamos el día de hoy. Por favor, prendamos las cámaras. Trato de hacer el pantallazo. Muy bien, Héctor. A ver, el compañero Ramiro, Araceli, Tania, María, Juan Raúl. Prendan. Prendan las cámaras. Listo. ¿Quién falta? ¿Quién falta por prender las cámaras? La última. Listo, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muy amables y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, muchísimas Apaga gracias. la grabación, Mónica. Apaga la grabación. Sí, ya voy a parar. Muchas gracias.